buen Dios te sane de tus enfermedades, se lleve y quite tus dolencias, tome tus angustias, tus tristezas y te permita disfrutar en su regazo de gozo, paz y alegría. Que Él te vuelva al gozo de ser salvos, de sentirte dentro de la cobertura de la salvación en Cristo Jesús. Estamos en el libro, en la carta que Pablo escribió a los Efesios, en el capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 11, aunque la reflexión la haremos a partir del 12. La palabra de Dios dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquello que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, ya reflexionamos, como lo dije anteriormente, acerca de los ministerios que Jesús dio a la iglesia. Sí, dio el ministerio apostólico que ya conceptualizamos acerca de él, dio el ministerio profético, el ministerio evangelístico, el ministerio pastoral eh, y el ministerio como maestro de la palabra. Sí, maestros que instruyen ampliamente en torno a toda la Torá, a todos los profetas, a la Tanakh y al Antiguo Testamento. Sí, pero el propósito por el cual Jesús dio estos ministerios es muy claro y contundente. Jesús ha llamado, como su palabra lo dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Todos estamos llamados. ¿Y en qué estado nos llamó Jesús? Alguien dijo, cuando yo deje esto o aquello o lo otro, me vuelvo cristiano, me vuelvo evangélico. Nunca lo vas a hacer, porque Jesús no te llama porque seas perfecto. Él te llama casualmente en el estado de imperfección que hay en ti. Él te llama a pesar de ver tantas fallas, tanta fragilidad humana en ti, tanta debilidad, a pesar de ver tantos errores que posiblemente también sean visibles para otros. Pero a más de eso, a más de, o a pesar de mirar tus defectos, Él te llama. Ahora, siendo que eres de los muchos que han sido llamados, ¿por qué entrarías o no entrarías entre los escogidos? Por esto mismo que te acabo de leer en la carta que Pablo le escribe a la iglesia de Efesio, con el propósito de perfeccionar. Estos ministerios están para perfeccionar no solamente a la iglesia como cuerpo,
sino al individuo como creyente. Y es allí donde se viene a marcar la diferencia. Aunque has sido llamado, podrás calificar entre los escogidos o no calificar entre ellos. ¿Por qué? Porque te has dejado perfeccionar. Y allí el punto clave. ¿Por qué? Porque hoy hay tanta doctrina en el mundo, tanta doctrina pululando en la nube, tanta doctrina campeando, aún en el aire, en los medios, en las redes. Sí, que la gente no sabe para dónde ir o tomando todas esas doctrinas, su cabeza se vuelve una locura, se vuelve un champú de colores y de sabores, al punto de que termina en un mar inmenso de confusión. Sí, y eso es lo que Pablo no quiere en la iglesia de Éfeso. Sabe, yo insisto, estaba Timoteo como pastor de esta iglesia. Estaba Pablo y el apóstol Juan. ¿Qué líderes tenía esta iglesia? Pero parecía que no fuera suficiente. Parecía que quisieran algo más. Daba la sensación de que les hacía algo, les hacía falta algo más. Como si la doctrina, la enseñanza no fuera suficiente. Por eso Pablo le escribe esta carta a la iglesia. Ustedes tienen que madurar espiritualmente. Pero ¿cómo que madurar? Si ya me bauticé, yo hago esto o aquello en la iglesia. ¿Cómo que madurar si llevo tantos años en la iglesia? Conozco gente que lleva 10, 15 años en el Evangelio y no ha madurado espiritualmente, no ha crecido espiritualmente. Sí, siguen siendo hombres y mujeres de pequeña estatura espiritual. Espero que haya entendido esta idea. Se quedaron estancados, no evolucionaron. Se atrofió su desarrollo, se atrofió su crecimiento, pero ¿qué es lo que atrofia el crecimiento espiritual de aquel que es creyente y que aún estando en la iglesia y supuestamente perseverando en la fe no evoluciona, no crece? Es porque no se sujeta al ministerio que Dios ha puesto en su vida, que Cristo ha puesto en su vida. Ya le dije que el ministerio apostólico ya no está vigente, solamente estuvo vigente hasta la muerte del apóstol Juan, que fue el último apóstol de Cristo, porque aún Pablo y Bernabé ya habían muerto para cuando Juan muere, fue el último en morir. Óigalo bien, después de esto no hubo apóstoles. ¿Obedecer a qué profeta? ¿A qué profeta vas a obedecer? Aquel que viene como pitoniza, cual adivino callejero, como el que usa las artes del engaño, es decir, la magia, para hablarte del futuro y no de tu presente, de cómo estás viviendo, de qué es lo que tienes que hacer para acercarte a Jesús. Porque eso es lo que debe hacer un verdadero profeta, confrontarte con tu pecado de cara a la palabra de Dios. Porque el espejo del cristiano no es el que refleja la corbata bien puesta, no es el que refleja el vestido largo hasta los tobillos. El espejo del verdadero cristiano es la palabra de Dios. Óyelo bien. Entonces, ¿a qué ministerios tienes que sujetarte?
Tienes que sujetarte al ministerio pastoral que Dios ha puesto en ti. No tienes que andar escuchando a otros. ¿Sabes? Conozco a alguien y he conocido a muchos más similares a este, que andan deambulando de iglesia en iglesia, que nunca echan raíces profundas, que no tienen verdadero cimiento, aunque tienen conocimiento bíblico, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque nunca se sujetaron a las autoridades que Dios puso en su vida, aunque fueron instrumentos de bendición. Cuando creían que ya estaban listos, que ya habían aprendido a gatear, a caminar, que ya podían hacer caminar sin necesidad de este líder, de este pastor, se echaron, como quien dice, a la mar en su propio barco, como creyendo llevar un rumbo, pero andan sin rumbo, no crecen espiritualmente, deambulan de iglesia en iglesia, no tienen fundamento en Cristo real. Óyalo bien. Y como si fuera una caricatura, parecieran colocarse un parche en un ojo y un garfio en una mano, y parecen piratas espirituales porque no se edificaron ellos mismos, no se dejaron edificar. Y lo único que buscan es desestabilizar. A eso llegan a las iglesias, a desestabilizar, a cuestionar, sin conocimiento alguno el ministerio pastoral, el cual en el donde llegan a congregarse circunstancial y momentáneamente. Entonces llegan a desestabilizar a los más débiles en la fe. Sí, óyelo bien. Pablo quiere que el cuerpo eclesial como tal esté unido en Cristo, y en la medida en que nos unimos en Cristo es que vamos creciendo y vamos madurando como iglesia. Pero para poder madurar como iglesia, yo tengo que madurar como individuo, como creyente individual. Óyelo bien. No puedo ver cómo crecen los demás y yo me voy quedando. Cómo Dios usa a Pepito Pérez, a Juana de Arcos, y yo, a mí no me usa, porque no evoluciono. Aunque no es el tema, tienes que saber que en la iglesia hay un lugar para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene un rol, un papel importante que desempeñar allí. Óyelo bien. Así que Pablo, de manera especial, convoca a la iglesia de Corinto, perdón, a la iglesia de Éfeso, también lo hizo con la iglesia de Corinto, a cerrar filas en el entorno doctrinal. No había contradicción entre la doctrina de Pablo y la doctrina de Juan. Nunca la hubo. Así que Pablo llama a cerrar filas en torno a la doctrina apostólica. No se deje engatusar. No se deje llenar la cabeza de cucarachas. Vienen tiempos difíciles donde la fe va a ser afectada. Sí, vendrá una plaga, un virus. Y esto no en el contexto material, físico, biológico, en el contexto espiritual, que minará la fe y muchos se apartarán del camino. Estamos ya en ese tiempo. Ya las puertas se abrieron. El cuarto sello está abierto. El cuarto sello del Apocalipsis está abierto. Lo vamos a estudiar más adelante. Muchos se apartarán de la fe. Como dice Pablo, irán de aquí para allá.
Óigalo bien, dejarán de creer en Cristo. Pero Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, hay la verdadera doctrina, la verdad, el verdadero dogma es permanecer firmes en Cristo. Como lo dijo el apóstol Juan, firme, puesto los ojos en Jesús, no apartes tu mirada de Él, no te pongas a mirar ministerios, no te pongas a mirar apóstoles, no te pongas a mirar profetas, no te pongas a mirar evangelistas, no te pongas ni siquiera a mirar pastores, no te pongas a mirar a maestros de la palabra, porque entre ellos, así como hay buenos, también hay unos que tienen apariencia de serlo y no lo son. Pero yo te digo que hay uno que es perfecto, uno que no se equivoca, uno que no falla, uno que es real, el único que te puede salvar, como Juan lo dijo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Yo no sé si estás entendiendo en esta mañana esta palabra, pero hay aquí una palabra que nos invita a alejarnos de los falsos dogmas, de las falsas teologías, de las disputas doctrinales. Sí, porque ya va a escalar. Hoy la pelea es cuál es la mejor iglesia, cuál tiene la mejor doctrina, cuál es de sana doctrina y cuál no. Aquí lo que hay es que mirar quién tiene los ojos puestos en Jesús. Pero como se lo dije ahora, ya entramos en el tiempo donde se va a dejar de creer en Jesús, donde se va a dejar de creer en Dios con el tema de los extraterrestres. Sí, le dije el año pasado que pronto se sabría acerca de seres de otros planetas. Creí que sería revelado el año pasado, ya empezó a revelarse este año. Óigalo bien. Y esto va a lesionar y va a afectar a las iglesias y va a afectar la fe de los más débiles. Aún de quienes decían ser pastores, su fe va a ser afectada grandemente, como estaba siendo afectada la fe de algunos hermanos en Éfeso. Pablo le dice, mantengámonos firmes en Jesús. Él es el único que nos puede ayudar a crecer como iglesia y como individuales. No nos comportemos, dice Pablo, más como niños que no saben para dónde van ni de dónde vienen, a quienes hay que enseñarles todo. Inmadurez, debilidad, fragilidad, ya no más en nuestras vidas. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.